Buenos días, buenas noches o buenas tardes, de acuerdo al momento de que usted vea este episodio. Hoy tenemos al escritor Nicolás Martínez y vamos a tocar un tema debido a que ha habido una reconfiguración en el mapa político, no político, sino internacional de las Américas o de la América, total, como entendido como continente, a partir del 3 de enero del año que corre, el 26, cuando, bueno, es sacado de su presidencia o de la figura presidencial Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Es cuando un territorio ajeno, sí ajeno, invade, si quiere decirse, por el motivo que sea, a otro territorio. Entonces, Nicolás, tú en tu novela Una charla en París hablabas de una invasión del Estado venezolano al Estado colombiano. Tomás Así Cruz, es. que era un personaje que es el que está en París y él habla de qué es lo que debería, cómo es la vulnerabilidad Ujú. de Colombia ahora que seguía latente en tu novela. Pero entiendo esto, que tú nunca te paseaste por la mente alguna invasión americana o alguna intervención o tutelaje americano, que es la palabra correcta, al país Venezuela. No, no, a ver, ahí hay que poner en perspectiva cómo es, por qué la ficción, la trama en la ficción de Una charla en París. Una charla en París es la secuela de mi primera novela, que es El Archivo Cóndor. En El Archivo Cóndor, la ficción gira alrededor de una invasión venezolana a territorio colombiano, dentro de un episodio histórico colombiano que se desarrolla en los acuerdos de paz de La Habana. Eh, Ahí hay digamos, una primera parte que termina, digamos, con la invasión por parte de Venezuela en Colombia, una gran parte del país, toda la parte de los llanos orientales, toda la parte oriental del país y parte de la costa invadida. Eso en unión con la guerrilla colombiana, que parte de la trama era que utilizaban los acuerdos de paz para desinstitucionalizar y desarmar el país e invadir. Ajá. Esa es la trama del Archivo Cóndor. El Archivo Cóndor termina en una parte en donde la Colombia ha sido invadida y, digamos, termina en un momento en donde la aviación venezolana y la guerrilla colombiana atacan el Seminario Mayor en Bogotá, donde está toda la cúpula del Estado colombiano. Ahí termina. Entonces, yo había pensado dejar la novela ahí, sin mayor desarrollo de eso. Pero te hago un inciso. ¿Nunca pensaste que ese ataque venía de un país tutelado? No, 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 claro. Ese es, o sea, Pero, ese es el punto. claro, pero digamos, detrás de todo la trama del Archivo Cóndor guarda mucho relación con la tutela que tenía, y que seguramente hablaremos de ello en esta conversación, la tutela que tenía Rusia sobre Venezuela, ¿ok? O en la gran influencia y apoyo Yo militar y diría económico que mayor tenía influencia. Rusia sobre Venezuela, exacto. Y no, no, exacto, no tutelaje, pero sí había una influencia. Sí, Digamos, había claro. habido créditos económicos para inversión en No, no, por armamento por parte supuesto. de Rusia, y había proyectos económicos conjuntos, además de China. Entonces, y obviamente toda la influencia que tenía Irán y, bueno, Hezbollah y todo este tema en Venezuela, en esa Venezuela que estaba, digamos, en la era del chavismo. Eso, digamos, todo ese trasfondo se maneja en el Archivo Cóndor. Y
Yo había pensado, como te mencionaba, dejar las cosas así, que el lector imaginara qué seguiría después en esa parte del seminario mayor que es bombardeada, y muchos de mis lectores me insistieron en que debía haber La una secuela. secuela, que debía haber un desarrollo de esa idea, porque Colombia no podía quedar inmersa en una invasión venezolana sin ningún tipo de desarrollo Claro, sin ningún tipo de respuesta. de la trama, exacto. Entonces, ahí es donde nace una charla en París. Y una charla en París, lo que, digamos, desarrolla es la recuperación, cómo Colombia recupera el territorio que ha perdido de manos de Ahí, Venezuela. a esa pregunta iba. ¿Cómo Ajá. tú, ahora, si tú tuvieras que escribir de nuevo la novela, o fueses a escribir la novela por primera vez, Uh-huh. ¿cómo tú ves cómo sería el destino de Tomás Cruz o la reconstrucción o la recuperación de esos territorios por parte de Colombia, siendo Venezuela, bueno, teniendo el ataque de un país titulado? O a lo mejor no se daría, Yo te voy a decir yo creo que hoy sería mucho más fácil escribirla, ¿sabes? La porque secuela. Porque en ese momento era impensable que los Estados Unidos siquiera pensasen en desarrollar una acción militar en Venezuela. Y parte de lo que dice la novela, en una charla en París, es que los Estados Unidos apoyan a Colombia en, una, en la invasión a Venezuela. No solamente le dan equipo bélico, le facilitan armamento y entrenamiento para las tropas, sino que de hecho participan con grupos de operaciones especiales no, ahí no es la captura, pero sí la dada de baja de Nicolás Maduro ahí en Miraflores. Entonces, es curioso, porque pues básicamente, si tú me lo pones, lo ponemos en perspectiva, eso fue escrito hace, no sé, 4, 5 años, y bueno, se publicó, lo publicamos contigo el año pasado, y fíjate que la realidad una es muy profecía, parecida, como una profecía. es muy parecida, sí, es muy Sí, parecida. porque, oye bien, tú puedes decir ahorita que la realidad superó a la trama o te robó parte de la ficción de trama. Sí, eso confirma ese viejo dicho literario que la realidad Sí, le disputó el siempre terreno a la supera, trama de tu la libro. realidad siempre supera la ficción. Perdón, la ficción siempre supera la realidad yo creo que este es un caso que demuestra una vez más cómo la ficción es mucho más, no sé, a veces predictiva en muchos temas, ¿no? Sí, claro, porque fíjate tú, yo te diría, tú ves que la vulnerabilidad de Colombia, que es como se dice correctamente, sigue intacta. Claro, en la ficción, en la realidad no, porque en la realidad, si se quiere decir, nuevo presidente es afín a Estados Unidos. Claro, claro. Pero eso es una realidad que estaba todavía, digamos, cuando se escribe la novela, No una estaba charla en París, plasmada. no estaba todavía así. Digamos, había una realidad y era que Iván Duque era presidente de la República Sí, claro. y estábamos en esa etapa difícil en donde el petrismo había armado la famosa revuelta social, la explosión esta social en pandemia que puso al gobierno de Iván Duque en jaque, ¿no? Eh, pero, pero no estábamos en la situación de hoy. Y la No, no, situación de claro. hoy ya lo vamos a conversar. Eso de alguna manera eh, cambia, cambia mucho del escenario geopolítico en la región, ¿no? Sí, bueno, ahí la vulnerabilidad en ficción se mantiene. En la realidad ahorita no veo, no te puedo decir, no sé, Claro, claro, claro. Ahora, que va porque a todos tener, los factores se conjugan
bueno, un Claro, presidente pero aliado a, ¿sabes? Aliado a Estados Unidos o afecto y un país titulado por Estados Unidos. claro, claro. No hay definitivamente, el dicho es no hay nada más real que la ficción y creo que en cierta forma estos temas reconfirman que la ficción es muy predictiva y independientemente de que el escenario geopolítico haya cambiado, el trasfondo en esencia paradójicamente sigue siendo el mismo. Es decir, me explico, Venezuela hoy es, algunos dicen que es prácticamente un virreinato, ¿no? Hoy, Más no, va por esa vía. y que, y, que, Va y, por que, y, esa que, vía. y, que, y que el señor Rubio es hoy un virrey y que todo debe ser, de alguna manera, pasa por las manos, cualquier decisión, pequeña o grande en Venezuela, hoy pasa por las manos de Marco Rubio. Claro, por supuesto. Entonces, entiendo que la designación del nuevo ministro de Defensa fue con el visto bueno de Marco Rubio. Todo. Eh, entonces, eso indica, digamos, el nivel de influencia que hoy tiene Estados Unidos en Venezuela. Pero el trasfondo sigue siendo el mismo. El chavismo sigue estando en el poder a través de, una, de, una, de una, digamos, de un gobierno que tutela ese virreinato, que son los Estados Unidos. Pero digamos, en esencia, el chavismo sigue controlando el poder, porque el Congreso está en sus manos, la justicia, el control del poder jurisdiccional está en sus manos. Bueno, del sí es hoy por hoy, por mucho que no que tenga un margen de maniobra limitado, pues es el chavismo en el poder. Entonces, ese trasfondo sigue, en esencia, sigue siendo el mismo. La realidad en Colombia, a pesar de Abelardo, de que hubo un cambio de poder y que Abelardo va a llegar la próxima semana, el 7 de agosto, a tomar posesión de la presidencia de la República, la realidad, la realidad en esencia sigue siendo muy parecida. ¿En qué sentido? La paz total generó una exacerbación de los grupos narcotraficantes, una mayor pérdida del control territorial por parte del Estado colombiano de muchos territorios y una influencia demasiado grande del narcotráfico en todo lo que pasa en Colombia, ¿no? Entonces, eso, eso desde el punto de vista, en mi opinión, desde el punto de vista, sí, la realidad geopolítica es otra, pero el trasfondo sigue siendo, en esencia, por ahora, Bueno, el mismo. tienes que entender algo. Eh, y eso me estás hablando como, me estás hablando en cierto modo, me estás contestando una pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo hubiese visto Tomás, el militar, el principal Tomás candidato, Cruz, el, Tomás el Cruz, protagonista. Uh-huh. principal protagonista de tu novela, la seguridad de Colombia en este nuevo marco geopolítico? Me lo estás diciendo, que sigue siendo el mismo trasfondo, se mantiene intacto. O sea, no ha habido un cambio. Claro, En la seguridad de Colombia, no. Ahora, claro, ahora va a haber una arremetida del Estado y esa contra es la los grupos. segunda parte. Ahora viene la segunda parte de mi análisis. Porque si bien cambio de poder, arremetida del Estado, pero tienes al lado unas bases que se van a instalar americanas por todo el territorio venezolano. Así es. Entonces, con las bases que tienes en Colombia, todos esos grupos no la van, bueno, no sé, no te van a decir que van a desaparecer, pero no van a estar a sus anchas. No, claro, ahora viene una segunda parte de la película, en donde necesariamente, al haber una arremetida contra los grupos narcotraficantes y las mal llamadas disidencias de las FARC, que para mí en realidad, y eso es Sigue siendo parte la de lo FARC. que sigue siendo las FARC, eh, eso obviamente va a generar un cambio de la realidad y es, uno, va a haber un desplazamiento de esos grupos narcotraficantes
hacia su retaguardia natural, que había sido o bien las selvas ecuatorianas, o bien digamos, la frontera, la parte de la frontera en Venezuela con Colombia. Digamos, toda esa parte del Sí, Catatumbo, claro. eh, esa parte del norte de Santander, en donde se pasan eh, sin problema alguno y se refugian en Venezuela, y bueno, y en los llanos orientales, que eso es una frontera compartida. Entonces, lo que vamos a ver es una mayor presión que no existía con el chavismo antes Claro, sobre los ya el narcotraficantes. territorio de aliviadero venezolano se acabó. Claro, eso es lo que seguramente vamos a ver. Vamos a tener que ver que Delcy y su nuevo ministro de Defensa van a tener que tomar una actitud distinta frente a esos Por grupos. supuesto, porque si te estoy hablando que se están hablando al inicio de 5 bases, pero que vienen más, Claro, y de seguro vienen más en números, tú no vas a tener unas bases americanas y vas a tener al lado una guerrilla. claro, Eso no es un... claro. Entonces se les acabó, digamos, el, esa forma de huir temporalmente, esa retaguardia operacional que tenían las guerrillas se les acabó. Adicionalmente a toda la permisividad que tenía el chavismo con las rutas de narcotráfico para enviar drogas tanto a Europa como a Estados Unidos. Porque, Entonces, eso necesariamente digamos, con la nueva realidad venezolana y la nueva realidad colombiana va a cambiar. por eso te digo, porque fíjate tú, en la trama tuya, en la trama del libro, Colombia es agredida por Venezuela, pero Sí, está en el medio de un juego de grandes potencias. sí, Porque ahorita lo acabamos de hablar. No sí, está, Venezuela no estaba tutelada, pero estaba bajo la influencia de grandes potencias. sí, sí. Y esa realidad geopolítica ha cambiado. Digamos, hoy Rusia tiene sus propios problemas. Sí, claro. Ellos Está, están está, empantanados allá. está Ucrania y están más empantanados que nunca. Irán, que era digamos que apoyaba no solamente desde el punto de vista financiero, porque había apoyo y comercial, Ellos ahorita no sino pueden. ahora ya no puede, y enviaban, Y no, te digamos, miraban el tecnología, cierto. drones, tecnología, todo eso se acabó, porque Irán tiene sus propios problemas, ¿no? Y graves. Y muy graves. Y eso, digamos, que es un efecto dominó en la región porque Cuba está hoy en serios y graves problemas, ¿No? no Si ya pasan solamente semanas sin luz, imagínate tú qué van a mandar. porque no tienen acceso a petróleo, semanas sin luz, eso está generando problemas también de suministro de agua. De manera que ahí hay una presión muy grande sobre el régimen cubano y que dependía en gran parte de la generosidad del chavismo venezolano para su supervivencia. Entonces, lo de Nicaragua también. Nicaragua Oh, sí. era digamos, tenía gran apoyo de Rusia, gran apoyo de Irán, y bueno, eso se está acabando. Irán tenía convenios para desarrollar industria militar, sobre todo de drones, en Nicaragua y en Cuba. Eso se acabó. Lo que había hecho con Venezuela también. Entonces, digamos, hay un cambio geopolítico en el tablero muy grande. Por lo menos Todo lo que allí está ocurriendo. la ficción, la realidad no supera la ficción. Ahí se queda en ficción porque ya Colombia no está navegando entre un juego de potencia. Ah, sí, claro, por supuesto. Entre otras cosas, porque la ficción planteada en el Archivo Cóndor y en una charla en París fue muy anterior a todos estos temas del cambio digamos, de régimen en Venezuela y de la forma en que cambió el régimen en Venezuela. Porque, de alguna manera, y eso seguramente lo vamos a conversar, así sea ligeramente en esta charla, lo de Venezuela, la transición democrática está por verse, ¿no? Todavía ese es un Eso va a tema, llevar un eso, tiempo considerable, claro, ¿entiendes? Eso va a llevar un tiempo considerable, eso no está a la vuelta de la esquina, eso depende de Washington y lo que diga Washington.
y Así todo es. se mueve de acuerdo a los intereses de Washington y al plan de Washington. Sí. Y el Y venezolano que no quiera entender eso, por lo menos mientras Trump esté en el poder, y esos son 2 años más por lo menos, esa realidad no va a cambiar. no va a cambiar. Y quizás al salir Trump hayan elecciones en el sentido que quiera decir Trump, bueno, esto es como mi legado. Les dije una Sí, vez, sí, pudiera sí, ser, sí, porque sí. tú no sabes cómo se estará perfilando. A lo mejor llega Marco Rubio, yo no veo a Marco Rubio de candidato, aunque le dicen que le está ganando la competencia a Biden. Pero yo soy muy escéptico. Aquí en Estados Unidos, él es latino, rubio, Sí, lo otro es americano. sí. Sí, yo no sé, obviamente entre los dos me quedo con Rubio, pero coincido contigo en que Rubio no lo tiene fácil. Eh, Quizás pasa, Vance para mí Vance, pasa es un, Vance primero, cumple Vance, le da el testigo a Rubio, pudiera ser. digo que hoy los demócratas no tienen, No, salvo, hay que ver las elecciones ahora que vienen el único ahorita que se perfila en los demócratas, es el de California. California. Sí, pero está por verse. La verdad que los demócratas están tan divididos también, tan divididos, que es muy difícil prever qué va a suceder. Entonces, por eso te digo, ahora, tú como escritor, como analista, ¿cómo tú ves el futuro de la región? Es un futuro, el cambio es inminente. A ver, digamos, Argentina hoy con Milei es un aliado De Israel estratégico y de de... Israel y de Estados Unidos. Chile volteó a la derecha con Kass, de manera que hay una alineación digamos, con Estados Unidos, ¿no? Um, Perú, Ecuador, Ecuador ni se diga, Perú giró a la derecha, Colombia también. De manera que la región queda con unos aliados estratégicos de los Estados Unidos. Los Estados Unidos seguramente va a empezar a... Panamá es un aliado estratégico de Estados Unidos, entre otras cosas porque Panamá ya hay un interés vital claro. para los Estados Unidos, que es el canal. De manera que hay unos aliados estratégicos a través de los cuales Estados Unidos va a empezar a mover los hilos. Eh, Brasil no va a cambiar, muy probablemente las encuestas dan ganador a Lula. México tampoco, creo que ahí va a seguir. Sí, Bueno, bueno, falta mucho todavía para el elecciones en asunto México, de de manera. México es algo que, te digo algo, el asunto de México es que ellos son socios americanos de Estados Unidos por el tratado. Sí, No, ellos y, tampoco pueden ponerse a inventar cosas. sí, 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 exacto, es una izquierda que necesariamente va a ser mucho más institucionalista porque no están muy atados al tratado, al tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Entonces, podrán hacer alguna cosa, pero, y no Tampoco, digamos mentira, Lula tampoco es un loco, un fanático, no, para nada. es un tipo pragmático, es una izquierda mucho más pragmática, de manera que yo creo que la izquierda esa loca, chavista, No, eso se castrista, acabó. eso se acabó. Y falta por ver cuándo cae el régimen cubano, o esa es otra apuesta interesante, si va a pasar en Cuba lo mismo que pasó en Venezuela. ¿No? Quizás, mira, eso no, nadie lo sabe, no te puedo decir. Yo No, creo que no, no, pero es eso es interesante porque eso está por verse en los o a lo siguientes, mejor ellos en sí los agarran siguientes el meses. cambio, se montan en el cambio, ¿entiendes? Uno de ellos, no será Díaz Canel, Pero mira que la cosa está viendo, los Estados Unidos le están armando el caso ya hay un indictment contra el señor Castro en los Estados ya, Unidos. así tenga 93 Como años, le armaron un indictment al señor Maduro en los claro. Estados Unidos, ¿no? Entonces, allá se la están armando igualita, de manera que van un día de estos,
cogen y lo sacan, lo extraen como se extrajeron al Bueno, señor. te digo algo Y, que en y ese entonces caso, el señor Díaz Canel tendrá que hacer lo que el virrey Rubio diga, Rubio diga, muy probablemente. mira, lo que pasa es lo siguiente, que en el caso de Cuba es grave porque hay una situación económica dramática. Pero total. No, no, y Cuba, No oye, es, no es que Cuba no no es es lo, la y Cuba no es lo mismo que Venezuela. Yo no sé si, exactamente. no sé si sea a ver, no sé si No, sea no, tan pero es dramática que ellos no pueden viable. esperar a que se haga el indictment tome fuerza, cuerpo y demás, porque estás atentando contra la vida de una población. Claro, es otra cosa porque esta gente está muriendo de hambre y hay unos serios problemas, no solamente, bueno, humanitarios, es que por la falta de agua, de suministro de agua, en La Habana el 80% del suministro de agua está en problemas. O sea, el 80% de la población en La Habana no está recibiendo, no tiene acceso al agua. De manera que esos son una serie de problemas bueno, de epidemia, de Bueno, virus. y fíjate tú cómo la inversión extranjera, los grandes cadenas de hoteles empezaron a irse. Claro, ¿Entiendes? claro. Entonces, ellos no te pueden esperar o dar el lujo a hacer una resistencia, bueno, hasta que nos llegue el agua al cuello. Ya tienen el agua al cuello. No, el agua la tiene, sí, y yo creo que ya está subiendo más del cuello, entre otras cosas Ya está por porque una nariz. sí, por la nariz. Están haciendo una cantidad a ver, modificaciones al sistema para acceder, para que haya más inversión extranjera. Eso toma tiempo. ¿Y quién va a hacer inversión extranjera en Cuba con la incertidumbre de hoy? ¿Y quién en Cuba tiene plata para hacer inversión extranjera? O sea, microempresa o... No, no, o sea, para nada. nadie. O sea, eso no es viable ni en el corto ni en el mediano La plazo. poca que había, que era por el turismo, ya se acabó, Se porque acabó. si tú no puedes utilizar tu tarjeta Mastercard, que es el medio de pago de los turistas, Por supuesto, por ¿cómo? supuesto. No, no, es decir, es eh, con la caída del régimen o un cambio o una transición. Que no sé, lo de Cuba es indescifrable, la verdad, porque, insisto, y tú y yo estamos de acuerdo en eso. Cuba no es Venezuela. Cuba no es Venezuela. Eso, eso es Ahora, claro. que lo de Venezuela se agravó con los dos terremotos, Bueno, eso ya eso también. es otra cosa. Ya eso es otra Eh, cosa. Sí, claro. pero Venezuela tiene recursos, es decir, ahí hay petróleo. Oh, Y bueno, hay, y hay, y hay dinero, y hay dinero que tenían los Estados Unidos, eh, refuerzado, ¿sabes? exacto, que por las sanciones al régimen los tenían ahí guardados, No, que no. se los han ido liberando Lo que pasa es lo progresivamente. siguiente, que el venezolano tiene que entender, Venezuela tiene un potencial, pero no va de la mano de los venezolanos, sino va de la mano de los americanos, Sí, totalmente. Y el que sí, lo quiere entender bien, el que no sí. lo. Mira, Eso, hay un eso hecho de que, que nadie se ha bueno, paseado, solamente un señor y yo lo vimos. Bueno, en la parte sur de Venezuela está el estado Bolívar y ese estado tiene todas las condiciones necesarias para crear una fábrica de chips, o sea, reemplazar a Taiwán, que para los americanos, claro, pero estamos hablando de una inversión, no estamos hablando de una inversión de $1.000 o no, 5 claro, millones de dólares. Estamos no, hablando de no, una mega inversión. Estamos hablando de un tiempo que esa planta no se construye en 2 días claro, claro. y que la recuperación tampoco es en 5 años. ¿Entiendes? Entonces tú tienes que crear todo el sistema jurídico y todo lo demás para que después, el día de mañana, si algún día que no lo veo factible se acabe el tutelaje, esas inversiones sigan. Mm. ¿Entiendes? Porque No, claro, claro. es No, no, por eso. complejo, es complejo. eh, es muy complicado en 2 o 3 años, cuando ya tú hiciste una serie de inversiones con reglas jurídicas claras, porque los Estados Unidos no se meten a ningún lado sin reglas jurídicas
Lo claro, estás viendo ahorita con las empresas petroleras. claro. No, oye, no es que ha habido un contingente No, de desbordado, mentira. no, de acuerdo. Bueno, Chevron entonces, estaba, Chevron sí, porque Chevron estaba, ya estaba, ¿entiendes? claro, Que ahora claro, esté la Shell, pero eso ha sido a cuenta gota. Y tú tienes que dinamizar la economía, porque ¿qué es lo que está pasando en Argentina? Que hay ciudades que no están dinamizadas, pero el campo sí, sí, ¿entiendes? sí, Está creando un fenómeno que entonces tú vas a tener puntos de desarrollo al lado del pozo petrolero y lo demás lo vas a tener baldío, claro, claro. desamparado. No, por eso, y esa es la gran diferencia entre un país como Venezuela o Argentina y Cuba. Es decir, hay bases económicas sobre las cuales se puede generar inversión, pero en Cuba hoy, ¿quién le invierte algo? No, no, mira, Oh, ahí tiene que haber un tutelaje, aunque ellos no lo quieran, ahora, yo lo veo venir, porque aunque yo no quiera. tú y yo, Discúlpame, tú que y yo lo, sabes, yo por lo menos, yo lo veo venir en el sentido de que al señor Trump, como decía Maduro, le gusta mucho el tema inmobiliario. es la única manera. Bueno, Y, es la y, única manera. y Cuba, desde el punto de vista inmobiliario, para un inversionista Sí, por, claro, que crees un hotelero o claro. de resorts Y o de acuérdate de viviendas mí, de recreo. y Ah, pues acuérdate de mí, ellos volverán a la Cuba que tenían en los años 50, 40. claro, claro, con puertos de veleros, Todo. mansiones que tenían acceso a sus yates a la mansión, Grandes bueno, casinos. casinos, hoteles, resorts. Ah, no, no, claro. Pero yo creo que lo que viene para Cuba es eso. Eso, claro. No, no, eso está claro. No, no te pongas Sí. a que van a poner una base espacial. No, no. Olvídate de eso. Lo que viene para Cuba es eso. Y bueno, eso va a ser el... Pero yo creo que antes hay que asegurar, Estados Unidos no se va a meter ahí si no tiene el tema asegurado. No, bueno, en ningún país, es que ningún inversor va, Ningún inversionista, claro. ningún inversor. Entonces, pero yo creo que por ahí va la cosa, pero eso también puede tomar un tiempo. Pero sí, hoy la realidad geopolítica de la región es totalmente distinta de la de hace 6 meses, cuando tú mencionabas El 3 de enero. primero el 3 de enero. Bueno, hoy la realidad es totalmente Totalmente, no, totalmente. Es distinta, totalmente otra distinta, fotografía. sí, totalmente distinta. Chile es otra, Argentina es otra, Venezuela es otra, bueno, Bolivia. Bolivia también dio un giro a la derecha. De manera que la región en general, y hay dos izquierdas que son muy prácticas y muy pragmáticas, que es la de Lula y la de México, que no se va a poner. Bueno, acuérdate de lo que pasó. Trump dijo, si ustedes no me capturan a tal, yo voy por él. Claro, no, yo te iba a decir, cada vez que a ella se le pone la situación difícil, ella recula. Ah, sí, por eso. La señora apenas Trump le dice, no, mire, si no hace tal cosa, yo hago tal otra. Ah, bueno, y sucede. Por supuesto, no, no, claro. Bueno, es que tampoco la economía de México está muy buena. No, pero es que, Por de eso te acuerdo. digo, no es que te venden, porque yo he escuchado a muchos mexicanos que, bueno, que va a ser el nuevo, Es que Marco, parte del problema antes, y que Trump ha ido liquidando, es que había mucha inversión china que hacía inversión hacia producción local en México, metía partes chinas que importaban obviamente desde China, y toda la operación logística y metían eso como producto terminado en Estados Unidos. Y esa dicha se les acabó a los chinos. claro. No, no, por eso te digo, México Bueno, y ahorita, esa dicha se le acabó a México, por mira, ahí, por ahí Pemex derecho. está al borde de la quiebra, tal cual, viviendo casi lo mismo que PDVSA. Claro. El Estado mexicano o en la nación mexicana está al borde, no, teniendo bonos basura.
va a aplicar la de bonos basura para liquidez, financiamiento. Entonces, ¿de qué esa economía tú me estás hablando? ¿Cuál es ese? No, y acuérdate que, bueno, Volkswagen, Audi, bueno, pues Mercedes-Benz tenían muchas operaciones locales en donde traían partes, ensamblaban en México y salía como, eso se acabó, eso se acabó, Entonces, ella tiene que estar callada y obedecer. sí, punto, porque Lamentable. si no, exactamente. Entonces, digamos, es una izquierda muy distinta a la loca de Chávez y de Maduro, que era, bueno, y la de los Castro, que era exportar la revolución a todos lados. Una izquierda Eso, loca. Es lo que estamos hablando. esa izquierda loca, bueno, la única que queda, que es en Corea del Norte de Latinoamérica, Ah, es no. en Nicaragua. De resto, ya esa realidad cambió, esa realidad cambió. Ahora va a haber unas alianzas contra el narcotráfico, unas alianzas en inversiones para promover inversiones que le sirvan a los Estados Unidos en esos países aliados estratégicos, Eso Venezuela, estamos claros. Colombia, En toda la Argentina, América, en toda la América. Panamá, en fin. Esos países que puntuales, esos son los en los que Estados Unidos, bajo sus reglas de juego, con los intereses de los Estados Unidos asegurados, ahí va a haber un crecimiento económico y con una alianza militar en parte en muchos sectores, Colombia, por ejemplo. Bueno, Nicolás, ha sido una interesante charla y no precisamente en París. Y esperamos, Pero podemos desarrollar alguna vez allá, ¿no? por supuesto, y esperamos un próximo libro tuyo. Bueno, estamos ya, ya terminé una novela, así que y estoy próximo a terminar otra, así que ahí seguiremos trabajando. Bueno, fue un placer y que tengas el mejor día posible. Igual para ti. Saludos.